Ahí estamos de regreso, ¿no? Ay, Dios, ¿qué es esto? Ahí estamos de regreso. Andábamos por acá. Ujú. Ahí estamos de regreso. Damos un minutito a ver si se vuelve a conectar alguien más. Ahí está Citlali otra vez. Entonces esas serían las preguntas, ¿no? A lo mejor yo les pongo un esquema como estos y les preguntaría qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, en este caso de aquí, que ven que hay ahí, entonces hay edema, ¿no? Si comparamos estos dos dibujos, vean cómo aquí se nos incrementa el espacio intersticial porque se acumulan los líquidos, ¿no? Se acumulan los líquidos. Entonces, ¿qué está causando en este caso? ¿Qué está causando en este caso ese edema? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué creen que esté causando en este caso o esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué está causando en este esquema el edema? ¿Qué ven de diferente con el de acá, en donde se supone que es la cuestión normal, ¿no? La, aquí no hay edema, es un intercambio normal de líquidos en este esquema de la derecha. Bueno, la respuesta aquí sería eh, una disminución. Sí, ahora sí, como yo les decía, ¿no? Comparen los dos esquemas y vean qué es lo que hay de diferente, ¿no? Lo de diferente es que no hay muchos de estos puntitos. Y estos puntitos son las proteínas y esas son las que... ahí está, Alondra, muy bien. Hay una disminución entonces de la presión osmótica. Y como ya decíamos, la presión osmótica que ejercen estos puntitos, que son proteínas, es la que nos permite que del lado venoso regresen los líquidos hacia los capilares, ¿no? Entonces, una disminución de las proteínas, una disminución de la presión osmótica, ¿verdad? Ya no le puede ganar la presión osmótica del lado venoso, aunque esta disminuya, como normalmente lo hace, esta como se mantiene estable, se mantiene por debajo de esto, entonces los líquidos van a tender a salir, ¿no? Entonces esa sería la cuestión. Esas serían las preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocasionando? ¿Y qué pasa con esas presiones? ¿No? Se incrementa la presión osmótica, se disminuye, ¿no? La presión osmótica del lado venoso y por lo tanto no le gana a la presión hidrostática en el lado venoso. Acá pues un incremento de la permeabilidad vascular y aquí sí ya no tiene mucho que ver ya no pueden hacer mucho ni la presión hidrostática ni la osmótica, ¿no? Simplemente hay algo, otra cosa externa, una toxina que puede producir una bacteria, ¿verdad? Un veneno de una serpiente, esto puede ocasionar, ¿no? Un incremento de la permeabilidad vascular, en donde ya incluso puede haber salida de células, ¿no? Ya no nada más de agua y de nutrientes, sino también de algunos eritrocitos, ¿no? Algunas plaquetas que se escapan por ahí. Esa sería la cuestión. Bueno, eso sería con respecto al segundo video. Me regreso al, al temario. Me regreso al temario. ¿Sí? Y que aquí están esos puntos. Eso sería el examen. Yo te pongo un esquema. Tú me tienes que decir qué está pasando ahí con ese esquema, que está disminuyendo, que está bloqueado, que está retraso, y qué pasa con esas dos presiones, ¿ok? ¿Qué pasa con esas dos presiones? ¿Cuál le gana a la otra? ¿Cuál está más, se sube? ¿Cuál se baja? Y que eso ocasiona el edema, ¿no? Es lo que es la fisiología del edema, que es diferente a cuando tenemos una inflamación, ¿no? Que ahí sí hay un proceso infeccioso de días, digamos, ¿no? Hay un enrojecimiento, hay dolor, al tacto hay dolor, cosa que no sucede con el edema. En el edema también cuando se te hinchan los pies y presionas con el dedo, como que se queda la marquita, ¿no? Hay un pequeño hundimiento a nivel de la piel y se queda un poquito la marca de la punta del dedo donde hiciste presión.
Bueno, en el tercer video lo que vimos fueron los mentados ruidos cardíacos, ¿no? Ya les decía yo que en los ruidos cardíacos, no sé si se acuerden ustedes o alguien quiera contestar, teníamos el famoso loop dub, ¿no? El famoso loop dub es el que pueden escuchar ustedes si se ponen el estetoscopio en el pecho, ahí en el centro de su pecho a la izquierda. Esos son los mentados ruidos cardíacos que corresponden, realmente los ruidos corresponden a la sístole y a la diástole de los ventrículos, ¿ok? A ver si lo tenemos por acá. Yo creo que está en este de aquí. Ay, Dios. Sí, ahorita estamos con latidos del corazón, ¿no? Véanme tantito. Ay, espérenme, estoy buscando algo aquí. Ok. Ok. Por acá está lo de los latidos. Por acá está lo de los latidos del corazón. Bueno, es como si escucháramos el famoso loop dub, ¿no? Un loop dub. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros qué produces el loop y qué produces el dub. No sé si alguien se acuerda qué produce los latidos, los ruidos cardíacos. ¿Qué produce los ruidos cardíacos? Acuérdense que todos tienen ahí la posibilidad de anotar y yo tengo la posibilidad automáticamente de ver quién anota. Decía que si ponen un corazoncito ahí u otras cosas que les gusta poner, yo ya voy a saber quién lo puso. Pero entonces, ¿alguien se acuerda, tiene una idea de lo que era el loop, que era el dub? ¿Por qué se producen esos ruidos en el corazón? Porque eso viene con la otra pregunta, ¿no? ¿Qué ocasiona ruidos anormales en el corazón? Pues, ¿con qué tiene que ver esos ruidos? ¿Con qué tienen que ver esos ruidos cardíacos normales y anormales, no? Ándale, Luis Campos, ahí contestó bien Luis Campos. Dice, el flujo de la sangre en el cierre de las válvulas entre las aurículas y los ventrículos. Básicamente tiene que ver, en el primer ruido cardíaco, tiene que ver con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que acuérdense son las que comunican aurículos con ventrículos. Aquí ven la tricúspide y la mitral. Esas son las auriculoventriculares, ¿verdad? Que la tricúspide es la que comunica aurícula derecha con ventrículo derecho y la mitral aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Y las otras se llaman semilunares, que son la arteria y la válvula pulmonar, aquí como lo dice, y la válvula aórtica. Entonces, el primer ruido del latido, el loop famoso, es cuando estos ventrículos se están contrayendo, sobre todo el lado izquierdo. Cuando esos se están contrayendo, estas válvulas se cierran, ¿sí? Simplemente por su forma como están colocadas, cuando esto se empieza a apretar, a contraer, estas tienden a cerrarse. Entonces, la sangre que está por acá, déjenme dibujarla. La sangre que está por acá, cuando esto se empieza a contraer, explota, digamos de alguna manera, o se
dirige, dice la eyección, ¿no? La eyección, y se encuentra con estas válvulas cerradas, como debe de ser normalmente, ¿no? Se encuentra con estas válvulas cerradas y el golpeteo de esa sangre con estas válvulas cerradas es lo que ocasiona el loop, ¿sí? Entonces esta sangre, cuando estos se contraen, aquí también hay golpeteo de esta sangre con esta válvula cerrada, y debe de irse por este lado, en el derecho por la arteria pulmonar y por el otro por la aorta, ¿no? Para acá se va la sangre. Y entonces el segundo ruido cardíaco, que es el mentado DUP, es sobre todo a este nivel de la válvula aórtica, ¿no? Que cuando este se contrae, expulsa la sangre, avienta la sangre por la aorta, ¿no? Tiene que ser un aventón fuerte, ¿no? Porque esta sangre tiene que llegar hasta los últimos rincones de los tejidos, ¿no? Digamos, el dedo gordo del pie o la cabeza, ¿no? Entonces, este golpe tiene que ser fuerte, ¿no? Y sobre todo tiene que ser lo suficiente fuerte. Esta es la presión hidrostática que decíamos, ¿no? Aquí a nivel de la aorta no se nos debe salir nada, y sí, ni agua, ni nutrientes, ni nada, ¿no? Porque las paredes de la aorta no permiten que salga nada, ¿no? Está bien sellada con varias capas de tejidos. Está bien sellada con varias capas de tejidos. A nivel de los capilares la cosa cambia, ¿no? La velocidad de la circulación cambia y la composición de esas paredes cambia, ¿no? Es mucho más permeable de lo que es la aorta o las arterias o incluso las arteriolas. Bueno, pero el punto aquí es que avienta la sangre acá, pero ya cuando se vuelve a abrir este ventrículo, cuando viene la diástole, entonces decíamos, la sangre que no alcanzó a avanzar de un determinado punto va a tender a regresarse, ¿no? Cuando esto se está abriendo. Cuando esto se está abriendo, lo otro que sucede es que esta válvula se cierra, ¿sí? Se van a cerrar estas paredes, una jala para acá y otra jala para este lado y se cierra. Entonces, la sangre que regresa y golpea acá, estas válvulas, es el segundo ruido cardíaco. A ver, le abro el micrófono a Sumaya para que me explique qué está preguntando. No, profe. ¿Cuáles ruidos decías, Sumaya? Es que yo estuve leyendo que eran como que los ruidos de Corpus, que Oye, pues esos son producidos. esos sí no sé exactamente cuáles son esos. Los más audibles son ese loop, ¿no? Ahora, con un ecocardiógrafo, una ecocardiografía, que es diferente al electrocardiograma, se pueden oír otros dos ruidos, ¿no? Pero acuérdense que esta es la base para después entender por qué se dan los benditos soplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la sístole, ¿qué válvulas deben de estar en condiciones normales de salud, digamos, qué válvulas deben de estar cerradas y cuáles deben de estar abiertas? En la sístole ventricular, si alguien sabe, ahí lo pone, levanta su mano. En la sístole ventricular, ¿qué válvulas deben de estar cerradas y cuál deben de estar abiertas? Esa sería pregunta de examen. Y los ruidos, los soplos cardíacos o los ruidos cardíacos anormales, también los ruidos. A ver, Sumaya. Ahí está Sumaya. Dinos, Sumaya, ¿cuáles deben de estar en la sístole ventricular o en la contracción ventricular? ¿Cuáles deben de estar abiertas? Dinos. ¿Cómo? A ver, ya me perdí. Estaba yo escribiendo. En la sístole ventricular, ¿cuáles deben de estar abiertas? Pues las válvulas tricúspides. No, porque en la sístole ventricular lo que queremos es que la sangre se vaya a los pulmones y a la circulación general. Ahí está, ahí lo puso Alondra, ¿no? Queremos que esté abierta
la aorta y también la válvula, ándale, lo puso Alondra, que también está un fire hoy, Alondra. Anda, Ahí, esas son anda con todo. las que queremos que estén abiertas, ¿no? Y las que queremos que estén cerradas son la tricúspide y ándale, ahí lo puso Alondra también, la válvula mitral y la tricúspide. Y entonces, ahí está, gracias Alondra, la mecha Alondra ya lleva ¿cuántos puntos Alondra? Entonces el punto ahí es, para que se oiga un bonito loop, eso debe de suceder, que esas estén cerradas, las auriculoventriculares cerradas, y que las otras estén bien abiertas. Entonces, si vamos a escuchar un soplo cardíaco en el primer ruido cardíaco es o porque las auriculoventriculares no cerraron bien o porque estas no abrieron bien, cualquiera de las dos, ¿no? Porque si estas no cerraron bien, cuando la sangre, como vemos en estas flechas, se eyecta, explota hacia arriba en la contracción, en la sístole, entonces parte de esa sangre se nos va a regresar a la aurícula derecha, pero se nos va a regresar de una forma así como de torbellino, ¿no? Porque no encuentra un espacio realmente bien abierto, simplemente estas no cierran bien, entonces hay como una rendijita y va a ocasionar esa turbulencia que va a ocasionar, y esa turbulencia de la sangre es lo que nos va a ocasionar un ruido anormal, un soplo. Igual, si estas en la sístole queremos que estén bien abiertas, pero si no están bien abiertas, también esa sangre va a entrar así como por presión, un chorro ahí a presión turbulento, y esto también nos va a ocasionar un ruido cardíaco anormal, ¿no? Entonces acá vamos a tener, si no abre bien, se llama estenosis valvular. Si no cierra bien, se llama insuficiencia o incompetencia valvular, ¿sí? Entonces, también ahí los sonidos son diferentes, ¿no? Si es porque no abre bien o porque no cierra bien la válvula. Creo que por acá teníamos una tablita donde teníamos esos sonidos. Acá, mira, acá. Sí, mira, los sonidos de insuficiencia son más como una F así prolongada, ¿no? Una cosa así. Acuérdense que veíamos en un video, ahí sí ruidos cardíacos normales y anormales. En un video yo les puse ahí un par de páginas, o incluso en YouTube, donde nos ponen el sonido real, ¿no? Claro que eso también les comentaba, requiere de mucho entrenamiento, ¿verdad? Pero esta es la base de lo que se podría preguntar, porque en el examen yo básicamente en el examen lo que voy a hacer, voy a poner una cosa más o menos así, ¿no? Se oye esto, se oye esto, es dup, ¿no? ¿Cuál podría ser? La pregunta va a ser ¿cuál es el problema? ¿Cuál podría ser el problema? Primero tenemos un sonido que está asociado con insuficiencia, ¿no? O sea, que una válvula no cierra bien. Ahora, ¿dónde se está presentando este soplo, ruido anormal? En lo que debería ser el primer latido, el loop. Ok, ¿qué pasa en el primer latido? ¿Qué es lo que produce, lo que ya veníamos comentando? ¿Qué es lo que produce el primer sonido? El golpeteo de la sangre cuando las válvulas AB, las auriculoventriculares, están cerradas. Y las otras deberían de estar bien abiertas. Pero el sonido que tenemos es un sonido de insuficiencia, o sea, de válvulas que no cierran bien. Entonces la respuesta sería alguna de las, si es en el primer ruido cardíaco, como dice aquí esta tabla, aquí está primer ruido cardíaco, ¿no? Entonces las que deberían de estar bien cerradas son la tricúspide y la mitral. Con la información que yo te doy, si yo te pongo nomás esto, eh, tú no puedes saber si es tricúspide o mitral, ¿no? Pero tú me tendrías que contestar, no cierran bien la tricúspide o la mitral, ¿no? Eso es lo que tendrías que contestar. Ahora, ya en auscultación,
digamos, cardíaca, cardiológica, hay diferentes puntos específicos. Nosotros cuando queremos escuchar, pues nada más lo ponemos ahí en el centro, ¿no? Centro izquierda un poquito, y ahí estamos escuchando. Bueno, no, ya una auscultación bien específica, profesional, tenemos que colocar el estetoscopio en determinadas regiones si queremos diferenciar el sonido de las diferentes válvulas. Por ejemplo, si tenemos este escenario que yo te pongo en el examen, este caso de F-Dup, entonces tú ya sabes que son las auriculoventriculares y que hay dos determinadas regiones específicas para escuchar esas válvulas, ¿no? Pues no sé, les voy a poner otro ejemplo a ver si lo logran resolver en este mismo caso, ¿no? En el caso del DUP, del segundo ruido cardíaco, que es cuando es la diástole ventricular, cuando se están abriendo los ventrículos, las que tienen que estar cerradas, las que se van a cerrar son las semilunares, y las que tienen que estar abiertas o empezarse a abrir son las auriculoventriculares, ¿verdad? Y decíamos, el DUP lo ocasiona el golpeteo de la sangre con la válvula, sobre todo aórtica, también pulmonar, pero sobre todo aórtica, ¿no? Entonces, si yo te pongo ahora una cosa así, si fuera, yo te pongo en el examen esto, ¿no? Entonces yo te pongo, ¿cuál es la posible causa de este soplo cardíaco? ¿Qué dirían? Ahí Alondra dice, a ver, en este sonido, es un sonido, en ese del primer ruido cardíaco, ok. No, es del primer ruido cardíaco. Algo está pasando en el primer ruido cardíaco. ¿Y es un sonido de qué? De válvulas que no cierran bien o que no abren bien. Es un sonido de estenosis, o sea, válvulas que no abren bien. Entonces, en el primer ruido cardíaco, ¿cuáles deberían de estar abiertas? Pulmonar o aórtica, ¿no? Entonces, la respuesta sería, la respuesta sería, alguna de las válvulas semilunares no está abriendo bien, ¿no? No sabemos cuál, ¿no? Eso ya es cosa de poner el estetoscopio en su lugar. Aparte que va a haber otros signos clínicos que nos pueden decir cuál es realmente la que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Pero esa sería la respuesta. No están abriendo bien alguna de las válvulas semilunares, ¿no? Ahí nos quedaríamos con esa respuesta. Y lo mismo también yo te podría poner acá loop y tú me tendrías que decir cuál es la posible causa, cuáles válvulas son las que posiblemente están dañadas. Entonces vámonos para analizarlo, váyanse por partes. Es el segundo ruido cardíaco. En el segundo ruido cardíaco, ¿cuáles deberían de estar abiertas o cerradas? Abiertas las AB, cerradas las semilunares. ¿Qué tipo de ruido tengo? De insuficiencia, de incompetencia, o sea, válvulas que no cierran bien. Entonces ya sabemos cuáles deberían de estar cerradas en condiciones normales, cuáles deberían de estar cerradas, y si tengo ese ruido en el segundo diocardíaco, quiere decir que alguna de estas dos no está no está cerrando bien, ¿no? Entonces, váyanse por partes cuando. Empezar, ¿dónde está el ruido? En el segundo latido. ¿Qué tipo de ruido? De insuficiencia. Ok. En el segundo latido, ¿qué está pasando? La diástole ventricular. ¿Cuáles deberían de estar cerradas y cuáles deberían de estar abiertas? ¿Ok? O sea, yo para ese tema nada más te voy a poner estas cosas y tú me tienes que saber decir qué cosa está sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son las posibles válvulas que están falladas? ¿Ok? Bueno, y después en ese tema dice cuáles son las consecuencias inmediatas, ese es otro subtema, ¿no? Déjenme ponerles acá el, espérenme tantito, ahorita lo busco.
Bueno, entonces en el caso de los ruidos y soplos cardíacos, espérenme tantito. Pegar. Ay, Dios, ¿qué pasó? Espérenme. Ay, ¿qué pasó? No me gusta esto. Bueno, en el caso de los ruidos cardíacos yo te voy a poner ahí, yo te voy a poner un determinado ruido y tú tienes que saber identificar en qué es lo que está pasando, qué está pasando en ese ruido, ¿no? Ese sería el examen de ese tema. ¿Ok? Exactamente. ¿Y qué está pasando en eso? Tanto que en el primer ruido, pues es sístole o es diástole, cuáles deben estar cerradas, cuáles están abiertas. Dependiendo del tipo de sonido que tú escuches, ya sabes si es porque una válvula no está bien cerrada o porque no abre bien. Ese sería el tema en esas cuestiones. Ok, y luego pasaríamos, el siguiente tema sería las consecuencias inmediatas fisiológicas del soplo, ¿no? Porque tener un ruido, pues decíamos cuál es el problema de tener un ruido, nada más que no se oye bonito el latido, ¿no? El problema es que nos va a ocasionar problemas en la circulación general, sobre todo a nivel de los pulmones, ¿sí? Para ponerles un ejemplo, decíamos, si el problema es que, por ejemplo, ¿no? Incompetencia mitral, decíamos, no cierra bien cuando la sangre se debería de ir por la aorta, ¿no? Entonces parte de la sangre, ay Dios, parte de la sangre que está aquí, que debería de irse por la aorta, se nos regresa a la aurícula izquierda, ¿sí? Y decíamos eso va a ocasionar un retraso, ¿ah?, en la circulación de las venas pulmonares, es decir, porque la sangre normalmente va de aquí a acá y de aquí a acá. Y si parte de esa sangre se va regresando acá, pues se va acumulando sangre en esta aurícula izquierda y luego en las venas pulmonares y luego a nivel de las vénulas pulmonares y luego a nivel de las arteriales, de las capilares, capilares pulmonares. ¿Y qué se nos va a incrementar? O sea, aquí hay una relación directa entre este tema, que decíamos los ruidos cardíacos anormales y normales, y el intercambio de líquidos, ¿no? ¿Dónde está esto? Acá está. Es lo que decíamos, ¿no? Esta cosa de aquí. Este es lado venoso, que va de regreso al corazón ya con la sangre oxigenada a nivel de los alveolos, ¿sí? Pero aquí hay un retraso, porque hubo un retraso a nivel de las venas pulmonares, porque hubo un retraso en la aurícula izquierda, porque se le estaba regresando sangre, que ya debió de haberse ido, Entonces, ¿qué se va a incrementar aquí? La presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática, que va a ocasionar que se salgan líquidos en el espacio intersticial aquí, y que esos líquidos eventualmente puedan llegar al interior del alveolo, lo que nos va a ocasionar una tos, ¿no? Refleja. Es como la tos que se produce cuando se te va agua ahí a nivel de la garganta, ¿no? Que tomas agua muy rápido y que se te va por el lado equivocado. Pues hay un reflejo. Ahora, esa agua va a estar a nivel de los alveolos, en la parte final del tracto respiratorio, pero también va a ocasionar que no haya un intercambio adecuado de sustancias, ¿no? Y todo porque hay un fallo valvular. Digo, el ruido, decíamos, ya es lo de menos, ¿no? Que se oiga bonito o no tu latido es lo de menos. Nos quedan 10 minutos para esto. Si se termina esta sesión, lo vamos a dejar ahí ya y nos veríamos el miércoles, ¿no? Que es la otra clase normal que teníamos para seguir revisando los videos e ir puntualizando qué es lo que se va a preguntar en el examen. O sea, acuérdense, aquí ya no es para ver a detalle todo lo que es el video, ¿no? Sino
cuestiones así muy específicas, ¿no? Entonces aquí la consecuencia de que esto no cierra bien, aparte del ruidito que produce, estábamos acá en insuficiencia, aparte del ruidito que produce, que esta insuficiencia nos debería de producir un ruido de este estilo, ¿no? Una insuficiencia nos produce un ruido de este estilo. Sí, está grabando y la subo. Tanto la de ahorita como la del miércoles, por si no pueden estar o si tienen que salirse antes, no se preocupen, se graba la clase y ahí se queda. Bueno, en los minutitos que nos faltan de esta sesión, ya para no volver a reentrar, sino vernos el miércoles, decíamos, este es el problema que tenemos y va a haber un edema pulmonar, ¿no? Va a haber un edema pulmonar. Es esta cosa, ¿no? La incompetencia, el que no cierre bien la mitral, una regurgitación, ¿no? O sea, un regreso de, ¿sí? Aparte, otras cuestiones que vamos a tener, dice, aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Porque ya lo veíamos la otra vez. Si la sangre que está aquí, si no toda se va por acá, aquí a nivel de este punto, lo veíamos en el último video, que es el control nervioso y hormonal de la presión sanguínea, que aquí hay un receptor, hay unas dendritas que están monitoreando la presión arterial aquí. Entonces, si parte de esa sangre que debió de haberse hizo por acá se nos está regresando, esto no va a percibir la misma cantidad de presión. Entonces, la acción refleja va a ser mandarle una señal acá al ventrículo para que se contraiga más fuerte y más rápido. O sea, este receptor no sabe qué está pasando. Lo único que detecta es que no hay suficiente presión. Entonces, la respuesta es decir al ventrículo, manda más sangre, ¿no? Manda más sangre, no está llegando lo suficiente, trabaja más. Entonces, vean ustedes cómo esta pared se empieza a hipertrofiar, ¿no? Y ya les decía, no nos sirven corazones muy musculosos, ¿no? Cosas así muy musculosas, hipertrofiadas, no van a hacer bien, no van a hacer bien su trabajo. Nosotros necesitamos un corazón ágil, que se contraiga. Acuérdense que las cosas así muy musculosas no se ven muy ágiles que digamos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una... otra vez, no estamos acá. ¿Cuáles son las consecuencias de una insuficiencia mitral, de escuchar F en el primer latido cardíaco, un edema pulmonar y una hipertrofia del ventrículo, ¿no? Y así tendrían que revisar ustedes qué ocasiona una prevalencia del conducto, que estas son otras enfermedades ya, ¿no? Ya no nada más asociado a la válvula, ¿no? Pero con estos 3 ejemplos que puedan ustedes explicar, sería interesante, ¿no? Ok. Bueno, en la siguiente, el miércoles, la cosa es que la hago en vivo por si ustedes se quieren ganar puntos, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Si quieren participar, si tienen alguna duda en específico, por eso es que la hago en vivo, pero de todos modos se queda grabada. Entonces, en la siguiente tema, creo que es donde entrábamos a la actividad eléctrica del corazón. Pero entonces, para terminar en nos quedan 5 minutos. Para terminar en con los soplos, es no nada más que ustedes sepan dónde o por qué se está produciendo el ruido, ¿no? Sino que también sepan cuál es, y lo ponemos aquí, que sepan explicar cuál es la consecuencia fisiológica, fisiológica inmediata de un soplo cardíaco, ¿no? De que una válvula no abra o no cierre bien, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué se produce
un edema pulmonar, por ejemplo, porque se va a hipertrofiar el ventrículo, ¿no? Bueno, porque está tratando de compensar esa sangre que no se percibe ahí en la aorta, ¿no? Bueno, entonces el miércoles, que es la otra sesión que tendríamos, ¿verdad? De acuerdo al horario normal que teníamos. ¿Cuántos puntos ganó Sumaya? Le vamos a dar un punto, Sumaya, por el intento, el esfuerzo que hiciste. ¿Sí? A ver. Sí, teníamos clase. Sí, el miércoles también de 9 a 11 sería la sesión. No, a Alondra le vamos a dar que 2.5 Alondra, está bien. Y Citlale otro tanto. Luis Campos también tuvo ahí. De todos modos, ahí tengo el video y sé que contestaron y que no contestaron. Uh-huh, uh-huh. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. El miércoles estaríamos revisando los videos de actividad eléctrica del corazón. Ahí lo que nos importa saber es por qué se produce una bradicardia, una taquicardia y cómo podemos tratar esa bradicardia, esa taquicardia. Acuérdense que ahí retomamos el tema de el sistema nervioso simpático y parasimpático que están muy relacionados con esto de bradicardia y taquicardia. Por si no han visto los videos, véanlos antes del miércoles, ¿verdad? Y revisamos y a que se puedan ganar unos puntitos. Está lo de los nodos auriculoventricular y sinoauricular, ¿no? Que son los que controlan el ritmo y la frecuencia cardíaca. Y luego lo que es el control nervioso y hormonal de la circulación, digamos, de la circulación, ¿sí? Cómo los nervios y las hormonas ayudan a compensar lo que sucede cuando hay una hemorragia. ¿Qué señales le mandan al corazón para tratar? ¿Qué señales le mandan a las arterias? ¿Qué señales le mandan al riñón para tratar de compensar la falta de sangre cuando hay una hemorragia, ¿no? Eso es lo que se ve en esto del control neural hormonal del corazón. Hay una hemorragia, ¿qué señales se activan? ¿Qué mecanismos se activan? No nada más a nivel del corazón, sino a nivel de las arterias, arteriolas, capilares, a nivel del riñón para compensar con esta hemorragia. Y lo otro es que entendamos bien lo que es lo de la bradicardia, taquicardia, que lo produce y cuáles son los mecanismos también para compensar estas situaciones. Entonces eso sería el miércoles. Si no tienen alguna otra cuestión que comentar o que preguntar, entonces nos veríamos el miércoles. ¿Todo bien? Entonces véanse esos videos antes del miércoles, ¿no? Para que puedan tener una idea de qué estamos hablando. Y entonces el examen lo tendríamos tentativamente para el próximo lunes. Ese sería tercer parcial. En ordinario, pues los que tengan que presentar ordinario. Y si no, hasta el extra. Bueno, ahí terminamos. Hasta luego.